Bueno, vamos a ver la palabra de hoy, Mateo 25, versículo 1 al versículo 13. Mateo 25, versículo 1 al versículo 13. Vamos a leer un versículo cada uno y el versículo 13 lo leemos entre todos. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó gritar, he aquí el novio, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron, pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que nos falte a nosotras y a ustedes. Vayan más bien a los vendedores y compren para ustedes mismas. Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio y se cerró la. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, dijo, de cierto les digo que no las conozco. Todos juntos el 13, velen pues porque no saben ni el día ni la hora. Amén. Bueno, ¿qué le parece si nos saludamos diciendo, ¿estás preparado para ver al novio Jesús? O más que un saludo es una pregunta en realidad, ¿no? Bueno, seguramente muchos de ustedes con solo mirar el pasaje de hoy, el título del sermón de hoy, deben imaginar más o menos de qué se va a tratar la prédica de esta mañana. Hermanos, es importante vivir preparándonos para ese día en que nos compareceremos ante la presencia de Dios. Por eso hoy me gustaría, por medio de la palabra de Dios, ¿no?, que juntos podamos revisar nuestras vidas y evaluar si estamos realmente viviendo preparándonos para ese día en que nos encontraremos con Jesús, nuestro novio. Hay una carrera conocida como Rally Dakar, muchos de ustedes lo conocen, que es la carrera más dura que se conoce para el automovilismo, aunque participan camiones, motocicletas, cuatriciclos. Cuando comenzó esta carrera por el año 1978, los vehículos partían desde París, Francia, atravesaban el desierto de Sahara, en África, y luego de pegar la vuelta en Dakar, capital de Senegal, regresaban de vuelta a París. Recorrían en total más o menos 10.000 kilómetros. Pero por motivos de atentados terroristas y también por las guerras civiles en África, desde el 2009, esta carrera se realiza aquí en Sudamérica, ¿no? Hay todo un recorrido que trazaron desde Perú, Bolivia, Argentina, Chile. Y hay algunas características que tiene esta competencia. Primero, no hay premio. Sí, los ganadores reciben, como mucho, entre 10.000 a 5.000 euros, que comparados con los que ellos gastan para esta carrera no significa nada, no es un valor insignificante. Y excepto algunos corredores de élite que cuentan con patrocinadores, muchos participantes literalmente ponen de sus propios bolsillos todos los gastos que implica para poder participar e inclusive sufrir en esta carrera. O sea, quienes lo hacen, no lo hacen por un premio, lo hacen más por el desafío y también por el honor, por la fama que adquieren por medio de esta carrera. Segundo, es una carrera que siempre deja algunos muertos. Por ejemplo, en el año 1986 murieron 14 personas durante la carrera, ¿no? Y hasta ahora lleva más o menos 77 personas muertas, ¿no?, aquellos que perdieron la vida en esta carrera, entre competidores, inclusive algunos espectadores. Por eso en Francia y en el Vaticano, ellos vienen ya pidiendo hace rato que suspendan esta carrera. Tuve la oportunidad hace par de años atrás en la provincia de Salta, cuando estábamos de vacaciones, poder ver un par de vehículos que participaban de esta carrera justamente porque el recorrido pasaba por ese lugar. Es una carrera muy difícil, tienen que hacer más o menos entre 500 y 600 kilómetros por día, ¿no?, un recorrido off-road, donde no existen caminos, hay que luchar con el calor, hay que luchar con el desconocimiento del terreno, las máquinas tienen que soportar todos esos terrenos duros. No solo compite el cuerpo de una persona, sino hay que competir con la mente, con el espíritu, hay que luchar con el tiempo inclusive, ¿no? Es una carrera dura. Pero es interesante ver que la Biblia, cuando habla de nuestras vidas, también nos dice que nuestra vida en sí es una carrera, ¿no? Sin lugar a duda, una carrera difícil, una carrera en donde constantemente enfrentamos desafíos, luchamos también con distintos factores, ¿no?, que desafían nuestra vida misma. Pero ¿qué pasaría si al final de nuestra carrera no estamos o no llegamos al lugar donde creíamos que íbamos a estar? No llegamos al lugar donde habíamos deseado. ¿Qué pasa si nos equivocamos de camino y estamos yendo hacia una dirección incorrecta?
La palabra de hoy muestra lo que va a suceder en la segunda venida de Cristo, o en ese día en que estaremos frente a la presencia de Dios después de nuestra muerte. Por eso podemos decir que las 10 vírgenes que Jesús menciona en la palabra de hoy no son otras personas, sino nosotros mismos. Representan a nosotros. Y aquellos que se consideran cristianos pertenecen parte de estas 10 vírgenes de la palabra de hoy. Y de esta parábola podemos aprender lo que realmente importa para la vida de un cristiano. Tenemos tantas cosas que valoramos en la vida, tantas cosas que seguimos inclusive en la vida. Sin embargo, no todo lo que nosotros valoramos o seguimos nos lleva hacia el camino correcto. E inclusive puede ser que quizás cuando lleguemos al final de nuestra carrera nos demos cuenta de que aquella cosa que valorábamos, por aquellos caminos donde anduvimos, eran caminos equivocados, elementos, cosas que nos llevaban hacia la destrucción y no hacia la vida. En la palabra de hoy Jesús menciona un contexto en donde se realiza una boda, un casamiento. La fiesta de casamiento en la época de Jesús duraba por lo menos una semana. Después de pasar un tiempo con sus amigos, el novio se dirige hacia la casa donde estaba la novia, mientras que las amigas de la novia esperaban la llegada del novio desde la puerta de la casa. Como no sabían en qué momento de la noche el novio podía llegar, las amigas esperaron con la lámpara. Vemos que todas tenían sus lámparas. Y cuando demoraba la llegada del novio, era común hasta que se quedaran dormidas. Y así estaban estas jóvenes esperando al novio. Y de pronto escuchan una voz que dice, ayer el versículo 6, a la medianoche se oyó gritar, «He aquí el novio, salgan a recibirle». El novio había llegado. Ese tiempo que tanto habían esperado había llegado. El novio llegó. Y con la llegada del novio, sin embargo, podemos ver que descubre una verdad importante. Miren lo que dice el versículo 2. Dice, 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Dice que la mitad de estas vírgenes eran prudentes, mientras que otras mitad eran insensatas. Las prudentes prepararon la lámpara junto con el aceite, pero las insensatas solo tomaron la lámpara y no prepararon el aceite de más. Y la consecuencia fue terrible, porque las prudentes entraron a la casa con el novio, entraron a la fiesta, pero las insensatas quedaron afuera, no pudieron entrar a la casa. Y el versículo 1 de hoy dice que Jesús había predicado esta parábola con una intención. ¿Cuál fue su intención? Su intención era enseñar a sus oyentes sobre qué sucedería, ¿no?, en el reino de los cielos, ¿no? Ese día en cuando nosotros nos presentemos en las puertas del reino de los cielos. Versículo 1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Esto es lo que va a suceder, dice el Señor, en las puertas del reino de los cielos. Va a haber personas que sí van a entrar con el novio a casa y otras que van a quedar fuera de la casa. E inclusive hay una advertencia en el versículo 13 y dice, velen, pues porque no saben ni el día ni la hora. Estén preparados, dice el Señor, porque no saben en qué momento Jesús puede volver por ustedes. En qué momento no sabemos cuándo Dios nos va a llamar hacia su presencia. Hace un par de semanas atrás, hablando con un pastor, me decía él que en su iglesia solo el 10% de los miembros participaban activamente en los servicios y en las actividades de la iglesia. Y que él pensaba que solo unos 20 a 30% de ellos eran los que estaban verdaderamente convertidos en Cristo, que eran los que realmente habían nacido de nuevo en Cristo Jesús, y que el resto no creía que tuviera fe, una verdadera fe. Me pareció un poco exagerado lo que él pensaba y lo que él decía, y justo le mencioné este pasaje de hoy y le dije, pastor, pero según lo que dice la Biblia, yo creo que por lo menos, un 50% de lo que asiste en una iglesia, ¿no?, son los que van a entrar al reino de los cielos con Cristo, aunque probablemente la mitad se quede afuera, ¿no? Y esa es la verdad que nos está mostrando la palabra de hoy. Hay un 50% en la mitad que sí entra con el novio, pero otra es la mitad que queda afuera. Por cierto, es que dentro de la iglesia nos encontramos con personas que han sido convertidos, pero también están las personas que están simplemente convencidos. Creo que una vez ya lo mencioné más o menos la diferencia entre estas dos palabras. Están los convertidos, que son aquellos que aceptaron a Jesús de verdad y entregaron sus vidas al Señor. Son los que nacieron de nuevo en Cristo Jesús y son hijos de Dios. Y están aquellos simplemente que están convencidos. Tienen conocimiento de Jesús, sí, pero no entregaron su vida a Cristo completamente. No nacieron de nuevo en Jesucristo. Convertidos y convencidos. A estos dos grupos vemos en la palabra de hoy que lo está llamando como prudentes e
e insensatas o insensatos. Por supuesto que el novio en la palabra de hoy, sin lugar a duda, es Jesús, representa a Jesús. Y la Virgen, como les dije, somos nosotros, simbolizan a cada uno de nosotros. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros podamos revisar nuestras vidas y determinar en qué grupo estamos, a qué grupo pertenecemos. Si pertenezco al grupo de los convertidos, ¿no? y de los prudentes, o al grupo de convencidos simplemente e insensatos. Bien, entonces, ¿qué es lo que Jesús nos quiere enseñar por medio de la palabra de hoy, por medio de esta parábola? En primer lugar, una lámpara sin aceite es inútil, no sirve. Hasta antes de la llegada del novio, es difícil diferenciar, ¿no? Descubrir la diferencia entre las prudentes y las insensatas. ¿Por qué? Porque las 10 recibieron la invitación a la boda, las 10 estaban en el mismo lugar esperando el novio, todas tomaron sus lámparas, e inclusive, mire lo que dice el versículo 5, y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. ¿No? Algo que pasa en los cultos a veces, personas que cabecean, que hasta se quedan dormidos. Pues no se preocupen, ¿no? Porque pueden ser salvos igual, ¿no? Eso es lo que vemos hoy. Las 10 cabecearon y las 10 durmieron. No es que algunas estaban más despiertas y otras no, todas se quedaron dormidas. Hasta aquí no pareciera haber diferencia entre ellas. Todas tienen la misma imagen, están en el mismo lugar, muestran la misma debilidad inclusive, sus conductas externas, visibles, son todas iguales. Hasta puede ser que se hayan puesto los mismos vestidos, ¿no? ¿Por qué no? Muchas veces lo hacen en la boda. Sin embargo, la palabra de hoy muestra una diferencia crucial, una diferencia importante, que marca completamente dos destinos opuestos. Y esa diferencia fue el aceite, la presencia del aceite. Miren lo que dice en el versículo 3 y 4. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceites, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Todas tomaron las lámparas. Sin embargo, no todas tomaron el aceite de más o el aceite extra. Ahora, ¿qué representa la lámpara? La lámpara representa el aspecto visible de una religión, o sea, la religiosidad. Cumplir con las obligaciones religiosas, venir a los cultos, participar de los servicios, alabar, orar. Todas las acciones que tienen que ver con una religión, ¿no? Esa religiosidad. Eso es lo que representa esta lámpara. Por eso el aspecto religioso, hermanos, que podemos nosotros observar de distintas personas, no siempre determina la veracidad de la fe de esa persona. Hablando de los falsos maestros, el apóstol Pablo dijo lo siguiente en 2 de Timoteo 3:5, en la versión Dios habla hoy, dice: aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Hay una apariencia de religiosidad. Hay algo visible que parece como si esa persona tuviese la fe. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en su corazón? Niega el poder de la fe. Tiene lámparas, pero son lámparas vacías, sin aceite. Y es una lámpara inútil. En la época de Jesús, quienes eran respetados como muy buenos religiosos eran los fariseos y los escribas. Sin embargo, cuando Jesús tuvo que hablar de ellos, dijo que eran hipócritas, religiosos por fuera, pero corrompidos por dentro, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 6:5, Jesús dice lo siguiente: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en la esquina de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Ellos oraban para ser vistos por los hombres, dice. No tenían una fe verdadera, basada en el temor de Dios. No tenían una vida de fe para vivir ante los ojos de Dios, sino simplemente tenían una religiosidad hipócrita que buscaba el reconocimiento de los hombres. Por eso Jesús dice a los discípulos: no sean como ellos, no sean una lámpara vacía, sin aceite por dentro. E inclusive Jesús, hablando de los fariseos, dijo que ellos parecían como una sepultura, ¿no? Como esas tumbas blanqueadas, que por fuera están decoradas, por dentro hay muerte. Eso es lo que nosotros observamos, aquellos que visitaron el cementerio de Recoleta, por ejemplo. Hay mausoleos que cuestan cientos y miles de dólares. ¿Pero qué hay adentro? No hay vida, hay muerte. ¿De qué sirve toda esa apariencia externa que hayan decorado, ¿no? que realmente lo hayan bañado inclusive de oro, si adentro no hay vida, ¿no? De eso está hablando Jesús. Podés tener una lámpara, pero si no tenés fe, esa lámpara en sí es inútil, no te salva. No te salva. El aceite en la Biblia muchas veces es usado como un símbolo del Espíritu de Dios, ¿no? De la presencia de Dios.
Por eso un verdadero cristiano busca continuamente la presencia de Cristo, la llenura del Espíritu Santo. No se conforma con tener la lámpara, con la formalidad o con la religiosidad, sino busca constantemente conocer más del Señor, crecer más espiritualmente, ser lleno del Espíritu Santo. Busca una espiritualidad genuina, busca la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Su adoración no es una adoración vacía, sino una adoración llena de pasión y de amor por Dios. Su oración no es egoísta, no ora solamente pidiendo por uno mismo, sino busca primeramente el reino de Dios y su justicia. En Isaías, ya Dios había dicho sobre el pueblo de Israel lo siguiente. Miren lo que dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca con su boca y me honra solo con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí está basado en mandamientos de hombres. El pueblo de Israel tenía lámpara. Se acercaban a Dios, ¿no? Adoraban, ofrecían sacrificios, pero lo hacían sin aceite, con un corazón vacío, sin temor de Dios, solo de labio, dice, solo de boca. No tenían fe en el Señor, no confiaban en Dios, solo tenían una religiosidad externa. ¿Qué nos puede pasar si solo tenemos la lámpara y no el aceite? Si solo tenemos la apariencia de un religioso y no tenemos la fe. Dice los versículos 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto les digo que no las conozco. No te conozco, dice el Señor. Hermano, tener la lámpara no hace a uno apto para entrar a la casa del Señor, al reino de los cielos. O sea, con la religiosidad no es suficiente. Necesitamos tener una fe genuina, creer y confiar en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Un teólogo llamado A.L. Williams dijo lo siguiente, las prudentes son las que dependen de Dios y las que siempre buscan la gracia y la llenura del Espíritu Santo, mientras que las insensatas son las que fracasaron en buscar la gracia y la presencia de Dios. Hermano, cuando Jesús venga, todo va a salir a luz. Hoy por hoy no podemos descubrir o identificar quién es el verdadero cristiano y quién no. Nosotros no tenemos esa capacidad. No, por lo que observamos de manera externa no podemos darnos cuenta. Pero dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O Lucas 8:17, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de ser conocido y salir en claro. Aquellas cosas que hoy están ocultas, aquellas cosas que hoy desconocemos, cuando Jesús regrese, cuando estemos delante de Dios, ahí todo se va a aclarar, dice. Todo va a salir a luz. Podemos estar todos en el lugar del culto, adorando a Dios, pero puede ser que alguien no tenga fe en Cristo Jesús en su corazón. Que tenga la lámpara, pero que sea una lámpara vacía. Aunque nosotros no podemos saber quién sí y quién no, va a llegar un momento en donde todo va a salir a luz. En segundo lugar, este aceite tiene una característica. Este aceite no puede ser prestado. No puede ser prestado ni prestar. Cada uno es responsable de preparar su propio aceite. Dice en los versículos 8 y 9, y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los vendedores y compren para ustedes mismas. Hermanos, la fe es personal. La salvación es personal. O sea, la fe de mis padres no me puede salvar. La fe de mi esposa tampoco me puede llevar a mí al reino de los cielos. La fe es una cuestión personal, algo que lo debemos resolver entre Dios y yo. No depende de nuestra familia ni de nuestros amigos, es algo entre Dios y yo, entre Cristo y yo. Cuando las insensatas se dieron cuenta de que no tenían aceite, ellas pidieron prestadas a sus amigas. ¿Pero qué le dijeron sus amigas? Vayan a los que venden, compren para ustedes mismas. Vos sos responsable de tu propio aceite, dice. Hermanos, así como nadie puede vivir mi vida por mí, esta vida lo tengo que vivir yo. Soy responsable de mi propia vida. Con la fe pasa exactamente lo mismo. Es algo muy personal. La fe de otros no me va a salvar. Solamente mi fe es la que me puede salvar. Uno de los motivos que llevó a la iglesia la reforma
en el siglo XVI fue la venta de la indulgencia, la doctrina de la indulgencia. Esta doctrina comienza en el siglo XI, en realidad, con la cruzada. A los hombres que participaban supuestamente de esta cruzada, de la Guerra Santa, la iglesia comenzó a entregarle la indulgencia, como que ellos ya estaban perdonados y que iban a ir al reino de los cielos, ¿no? Literalmente comenzaron a regalar la salvación. A partir del siglo XII empezaron a recibir una ofrenda, el dinero, a cambio de la indulgencia. No era necesario ir a la guerra. Con entregar una suma de dinero a la iglesia, uno podía adquirir, comprar esa salvación, la indulgencia. Y en el siglo XIII comenzaron a enseñar que la indulgencia tenía también su alcance hacia los muertos. O sea, se podía comprar la indulgencia por algún familiar muerto. Si vos no estás seguro de tus abuelos, de tus papás, estén en el cielo después de las muertes, ¿qué puedes hacer por ellos? Los que ya están muertos, comprar una indulgencia en nombre de ellos. En el 1517, en Alemania, un sacerdote llamado Tessel, en Alemania, iba predicando del pueblo en pueblo. ¿Saben cómo predicaba este hombre? Decía: escuchen el grito de sufrimiento de sus padres y de sus hermanos que claman desde el purgatorio. ¿Hasta cuándo van a dejar que ellos sufran en ese lugar? Ustedes pueden salvar sus almas. Cuando sus monedas caen en esta alcancía, en ese momento el alma de ellos, de sus amados, van a ser trasladados al reino de los cielos, decía. No lo digo yo, lo decía este hombre, ¿no? Vendía la salvación de esta manera. Entonces, esta doctrina de la indulgencia fue lo que llevó a Lutero, hombres como Lutero, Calvino, hacia la reforma de la iglesia. Hermanos, el dinero no puede comprar la salvación. Tampoco podemos tomar prestada la fe de otras personas para mi salvación. ¿Por qué? Porque la fe es personal. Mi fe apenas tiene un alcance para salvar mi vida y nadie más. Y el aceite de las prudentes eran de ellas. Las otras debían preparar sus propios aceites. El pastor George Sweeting, quien fue rector del Instituto Bíblico Moody, él dijo una vez esto: Dios tiene solo hijos, no tiene nietos. Dios solo tiene hijos, no tiene nietos. O sea, mis hijos no pueden ser, por mi fe, ser salvos. Ellos necesitan tener su propia fe y llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la fe es personal. Recuerden, cada uno de nosotros somos responsables de preparar nuestro propio aceite, ¿no? Nuestros hijos, nuestros familiares, ellos deben también tener su propia fe, preparar por el aceite de ellos. ¿Por qué? Porque la fe no puede ser prestada. El aceite no es algo que se pueda prestar. En tercer lugar, el aceite debe prepararse antes de que se cierre la puerta. Antes de que la puerta se cierre. El versículo 10. ¿Qué le parece si leemos todos juntos el versículo 10? 1, 2 y 3. Mientras ellas iban para comprar, llegó el novio. Y las preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Las que prepararon las que estaban preparadas, entraron a casa con el novio. ¿Qué pasó después? Inmediatamente se cerró la puerta. Una vez que se cierra la puerta, es tarde. Por eso, hermanos, es sumamente importante tener el aceite preparado antes de que llegue el novio, antes de que la puerta se cierre. ¿Y cuándo es ese tiempo? Ese tiempo es hoy. Ese tiempo es hoy, no mañana, hoy. Seguramente cuando las vírgenes tomaron sus lámparas, algo de aceite había en cada una de esas lámparas. Por eso el versículo 8 dice que las lámparas se apagaban. Pero no era para que dure por mucho tiempo. Y ellas sabían que en algún momento ese aceite se iba a acabar. Por eso 5 de ellas, las sabias, las prudentes, prepararon cada una vasija de más con aceites, ¿no? Porque no sabían cuándo llegaría el novio. Ellas se proveyeron. Pero las otras 5, las insensatas, se presumieron. Presumieron de que el aceite que tenían les iba a alcanzar y no proveyeron. La gran diferencia fue que hubo un grupo que sí se prepararon para lo improvisto, mientras que las otras simplemente se presumieron. ¿Qué nos muestra esto? Que hay tiempo, que hay oportunidades para creer y seguir en Jesús, ¿no? Antes de que la puerta se cierre. Y ese tiempo es hoy. O sea, cuantos antes tenemos que preparar el aceite, cuanto antes tenés que prepararte para estar frente a la presencia del Señor.
Hermanos, hay tiempo en la vida donde debemos buscar a Dios. Hay oportunidades que Dios nos da para que preparemos el aceite. Segunda de Corintios 6:2, en la versión Dios habla hoy, dice, porque Él dice en las Escrituras, en el momento oportuno te escuché, en el día de la salvación te ayudé, y ahora es el momento oportuno, ahora es el día de la salvación. ¿Cuándo es el momento oportuno? Ahora, dice la palabra. ¿Cuándo es el día de la salvación? Ahora, dice la palabra. Mañana puede ser tarde. Por eso, hermanos, no debemos desaprovechar el tiempo que el Señor nos dio. Aprovechen cada oportunidad que Dios le da para renovar sus corazones, para acercarse al Señor, para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una vez que se cierre la puerta, es tarde. Por eso dice el versículo 13 de hoy, velen, pues porque no saben ni el día ni la hora. No sabemos. Estar velando es estar despierto. Hermano, esto no significa tener una apariencia solamente de la religiosidad, sino una verdadera espiritualidad, una fe verdadera en Cristo Jesús. Significa tener una fe propia, creer y confiar en Jesús como mi Señor y como mi Salvador personal. Significa aprovechar el tiempo para fortalecer mi fe, para crecer en fe, para acercarme más hacia la presencia de Dios. Hermanos, los prudentes y los insensatos, ellos pueden estar juntos en un mismo lugar. Pueden estar dentro de una misma iglesia. Sin embargo, solamente los prudentes van a entrar al reino de los cielos con el novio, dice la palabra. Esto es lo que Jesús nos está enseñando en la palabra de hoy. Por eso invito para que podamos todos buscar la prudencia, para que todos podamos preparar el aceite y no nos quedemos simplemente con esas lámparas vacías. Amén. Vamos a cerrar los ojos.